Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término el representante Alejandro Ocampo. Bienvenido a este programa. Claro. Bueno, don Alejandro Ocampo. Sí, Alejandro Ocampo, que acaba de entrar. Justamente es que está saludando aquí Ira Gorrea a todos los presentes. Doctor Ocampo, ahí está usted con los audífonos. Hombre, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí. Un saludo a toda la gente que nos escucha hasta ahora y a mis compañeros de debate hoy. Muchas gracias. Julián Espinosa, concejal, bienvenido también. Muy buenas noches a todos, a los compañeros de mesa, doctor Iragorri, Alejandro, y listos acá para hacer un gran debate. Juan Felipe Vallejo, abogado con especialización en economía internacional, gracias por estar en este programa. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Alejandro, siempre es un placer para mí estar aquí. Un saludo especial a toda la gran audiencia de este programa. Y acaba de llegar Carolina Fierro, que es politóloga y analista política. Bienvenida igualmente. Hola Juan Carlos, ya llegué. Hola, buenas noches a todos mis compañeros aquí en la mesa y a todos los oyentes. Bueno, el primer asunto tiene que ver con la escalada de violencia. Creo que esta expresión la hemos usado más o menos 280,000 veces en el departamento del Cauca. Ha habido, y en el sur del departamento del Valle, en Jamundí, cerca de Cali, ha habido nuevamente una motocicleta bomba. En el Cauca ha habido presencia de grupos al margen de la ley en Cajibío, un pueblo que está cerca de Popayán, pero esto es una cosa que lleva pasando muchísimos años repetidamente. Hace un momento hablábamos con el presidente del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, Gerardo Arroyo, decía que este año ha habido 27 cortes en la carretera panamericana, la carretera que va de Cali a Popayán, la que comunica a Ipiales, a Pasto, al sur del Cauca con el resto del país, la que comunica a Colombia con Sudamérica. Él decía que había en cada corte se producían pérdidas de 10,000 millones de pesos. Y decía que todo el mundo corta la carretera, las comunidades indígenas, los campesinos, los estudiantes, muchos en ciertos lugares y demás. Parece que los empresarios son los únicos que no bloquean esa carretera, pero aparte de eso el gobierno envía más pie de fuerza, este gobierno y los gobiernos anteriores. Pero la pregunta que quiero hacerles es, pues, ¿qué más puede hacer un departamento como el Cauca para que le presten atención? Porque esto, aparte de trágico, realmente da mucha risa. Ya han mandado todo tipo de batallones de alta montaña, de baja montaña. Podría yo enumerar aquí todo lo que anunciaron este gobierno, el anterior, el antepenúltimo, de ahí para atrás hasta el gobierno del general Tomás Cipriano de Mosquera, pero realmente eso no lo arregla nadie y para muchos colombianos parece como si eso fuera un territorio perdido. ¿Qué más queda por hacer? ¿Qué se puede hacer frente a tantos problemas, incluido, por supuesto, uno gravísimo, que es el narcotráfico? Y empiezo preguntándole a alguien del departamento del Cauca, que es Juan Felipe Vallejo, y tiene la palabra. Juan Carlos, pues yo creo que ha habido épocas de épocas. Obviamente el departamento del Cauca ha sido un departamento conflictivo, pero no siempre fue un departamento pobre como lo es hoy. Y esto viene desde finales de los 80, principios de los 90, cuando el país decidió abandonar el departamento del Cauca. Y yo quiero ser muy claro con lo que voy a decir. Colombia se está perdiendo en el suroccidente. Llevamos más de 20 años en el departamento tratando de levantar la mano y nadie nos ha oído. Hoy ya los problemas del Cauca se trasladaron al valle y se trasladaron a gran parte del país. Lo que aprendieron las estructuras criminales en el Cauca, hoy en día lo practican en el resto del país. Juan Carlos, lo que está pasando hoy es probablemente uno de los momentos más graves de la historia del departamento del Cauca, que ya ha sido muy grave. Yo no recuerdo nunca, desde que vivía en Popayán siendo niño en los 90s, con las FARC en pleno apogeo, un atentado en el centro de la ciudad de Popayán de las magnitudes del que hubo la semana pasada. Hoy ya están en Jamundí, pero es que, Juan Carlos, mientras haya esta cantidad de coca y mientras el Estado esté maniatando a la fuerza pública, es imposible que en el departamento del Cauca vuelva a haber autoridad. Yo sí quiero hacer un SOS, y qué pena que me extienda, usted sabe, Juan Carlos, que suelo ser corto, pero este tema sí me toca mucho el corazón. Estamos absolutamente solos en el departamento del Cauca hace muchos años, y si no hacemos algo ya, este problema se va a tomar todo el país. Alejandro Ocampo, que es del departamento del Valle del Cauca, tengo entendido, ¿qué opina de esto? No, pues vivimos un momento muy difícil, la verdad no quisiéramos pasar por lo que está sucediendo. Es un tema atroz lo que ha pasado en Jamundí. Una persona que cuida motos termina perdiendo la vida en un conflicto
que él no hace parte, no quiere participar, a lo mejor no esté de acuerdo. Y es deplorable y rechazamos la forma en que quieren intimidar nuevamente al pueblo colombiano, en que quieren darle temor. Yo siempre he creído que la paz es la salida. No es cierto, digamos, de que digamos, hoy el Cauca esté abandonado por primera vez, entró al Plateado, se entró a Balboa, se entró a Argelia, pero es un departamento donde hace años, pues las fuerzas, digamos, al margen de la ley han tenido su dominio y lo que pasa en Jamundí. Sin embargo, fíjese que es muy grave lo que está, pero fíjese que en este año, en el mismo periodo, los mismos meses, los mismos días, comparado a Duque versus Petro, el gobierno de Petro tiene mayores desarrollos militares. Por ejemplo, el caso entre Jamundí y Cauca, en este periodo hubo el 40% más de combates que en el periodo de Duque. Hubo más afectaciones, mientras que el gobierno pasado hizo 30 afectaciones al MC, este gobierno ya 171. Mientras a la segunda Marquetalia solamente le hicieron 6, este gobierno lleva 14. Pero eso no es suficiente, porque no está dando tranquilidad, a pesar de que hay una ofensiva militar, pues el terror que hoy la ciudadanía no es el esperado. Pienso que el caso de Jamundí es un tema de narcotráfico. Hasta que no solucionemos el problema de narcotráfico en Colombia, mientras que un kilo de cocaína siga costando $25.000 en Estados Unidos, 27.000 euros en Europa, habrá gente dispuesta a morir a matar por eso. Entonces es un tema que tiene que ver con narcotráfico, con exclusión, con pobreza, con falta de desarrollo en el Cauca, en parte de Jamundí, y es una herencia que no es fácil de lidiar, que no es fácil de llevar, pero que esperamos poder superarla. ¿Qué opina Julián Espinosa de este asunto? No, yo creo que eso no tiene que ver con temas puntuales del territorio, sino con la política nacional que se ha hecho frente a la paz total y el fracaso de las negociaciones. Es que mire, desde la suspensión del cese bilateral entre el gobierno y las disidencias de las FARC, que fue el 17 de marzo, pues lo que ha habido es un incremento enorme de la violencia tanto en el Cauca como en el Valle del Cauca. O sea, las disidencias de las FARC además han demostrado que no tienen intención ninguna de hacer la paz. Tan no tienen intención ninguna que el bloque occidental, comandante Jacobo Arenas, que era como el bloque más fuerte que tenía en su momento las disidencias de las FARC, mal llamadas Estado Mayor Central, pues hoy ya no hace parte de las negociaciones y entonces el gobierno le manda mensaje a ver si entran en las negociaciones y en realidad no hay negociaciones efectivas con las disidencias de las FARC. Ahora las disidencias tienen las disidencias de las disidencias, o sea, las disidencias de las disidencias son este bloque Jacobo Arenas. Y fuera de eso, pues el ELN también está atiborrado de violencia en muchísimos sectores colombianos. Entonces lo que está hoy sucediendo en el Cauca, pues lo que en el Cauca, lo que sucede en Nariño, lo que sucede en Jamundí, en el Valle del Cauca, pues es tan solo una respuesta a ese cese bilateral que lo que ha hecho es fortalecer esos grupos armados. Los ha permitido rearmarse, los ha permitido reagruparse y les ha permitido empezar a ejercer además un gran control territorial que antes no se veía. Ya lo que sucedió hoy con la motobomba en el casco urbano de Jamundí, pues ya es la tapa. Yo creo que lo que tiene que suceder en este momento es levantar absolutamente todo el bloque de negociación y arreciar en contra de estas disidencias y de las disidencias de las disidencias y de las otras disidencias que se forjen de cada uno de los grupos y empezar de verdad a ejercer tanto control como territorial como empezar a ejercer fuerza por parte del gobierno, utilizando a la fuerza pública como se debe, dando la posibilidad de que combatan a estos grupos armados ilegales, que por ejemplo lo que le ha hecho es un daño enorme a las comunidades NASA en el norte del Cauca, con más de 374 asesinados, reclutados de 785 menores de edad, por lo menos 1.777 acciones en su contra, que realmente pues creo que la gente ya no aguanta más. Carolina, ¿cuál es su lectura frente a lo que está ocurriendo allí en el departamento del Cauca y la respuesta del gobierno? ¿Será que está haciendo crisis esa política de seguridad o hay realmente una política de seguridad para el suroccidente del país? No, yo creo que esto va más allá del departamento del Cauca y del suroccidente del país. Evidentemente, este gobierno que es tan político, tan de relatos, tan estar hablando y poco actuando,
creo que una de las cosas que podría hacer para responder a esta ola tan fuerte de terrorismo en este y en otros departamentos podría ser el cambio del ministro de Defensa. El ministro de Defensa evidentemente podrá tener, no sé, muchos pergaminos tal vez académicos, pero no ha podido responder en estos 2 años que ya lleva a esta situación de seguridad con las disidencias, con quienes, como se llamen. Entonces, con estos mensajes políticos que nos preguntaba Juan Carlos, ¿qué más falta para que le paremos bolas al Cauca? Pues podría ser una acción que cambie la estrategia del ministro, que el presidente entienda que evidentemente no está funcionando la estrategia que tiene este actual ministro y que con eso se pueda hacer un reajuste para lo que está pasando en seguridad en todo el país, porque yo sí creo que esto va más allá del departamento, porque el narcotráfico tiene permeado evidentemente muchos más departamentos, más que el Cauca, y es un problema de fondo político, estratégico de la sociedad. Entonces sí creo que podría ser por pues ese mensaje inicial del cambio de ministro. Y segundo, creo que también hubo un poco falta de visión cuando se firmaron los acuerdos ya hace ¿cuántos años con Juan Manuel Santos? Hace ya 4 o 6 años. 6 años. Pues sí, obviamente todos queremos y la solución siempre será el diálogo, siempre será la paz, pero fuimos muy ciegos o muy cortos de vista en decir que solamente con eso y con ese Nobel y con esa firma ya se iba a acabar todo el tipo de violencia que estamos viviendo ahora. Evidentemente iba a haber muchos más, había otros grupos, seguía el negocio del narcotráfico, esto seguía. Entonces, como sociedad y como país nos faltó pensar a futuro, a pensar a 10 años, qué va a pasar con la gente que queda, con las nuevas generaciones, con los que con los no firmantes del acuerdo. Eso también nos faltó y por eso estamos ahorita pues viendo las consecuencias y que con un gobierno que pareciera no interesarse mucho por los temas, no sé si vieron la caricatura, el meme del presidente Petro, pues muy preocupado por los niños en Gaza y los niños aquí también están siendo atacados. Vi el informe de RCN de los niños en las escuelas que se tienen que esconder ya como si estuvieran de verdad viviendo bajo una guerra, que están viviendo una guerra y es muy doloroso. Entonces, pues eso va y eso tiene que cambiar esta política de seguridad. Pero venga, Alejo, yo sí que, digamos, tengo algunos reparos frente al tema. Digamos, datos, darles datos. Por una cosa los retos, otros los datos. Este gobierno ha recuperado 43 menores, el gobierno pasado 14. Este gobierno ha dado de bajas 23 personas, el gobierno pasado dio 7. O sea, en los resultados de ofensiva militar este gobierno es más exitoso que en el pasado. No es cierto que se rearmen ahora, nosotros recibimos un país como Alicia en el País de las Maravillas. Recibimos un país que ha crecido 5.000 hombres en armas fijos en los últimos 4 años. A Jamundí no se puede decir la zona rural desde hace 10 años, por Dios. Eso no es de ahora. Jamundí es un tema de narcotráfico, donde hay escándalos con temas de mexicanos, donde en gobiernos pasados se hicieron marchas de caleros. Es decir, una cosa es no dejarse guiar lo que está pasando ahora o no conocer lo que ha sucedido siempre. Pero Jamundí ha sido de narcotraficantes, ha estado en manos de los paramilitares, tuvieron guerra, la guerrilla, es decir, ha sido una zona donde el gobierno pasado, donde Santos nunca coparon con fuerza militar, donde hicieron la paz. Entonces, hicieron una paz, una gente se fue, otros grupos coparon. En el gobierno de Duque hay una cosa que le llaman la ruta de la coca, que viene desde el Cauca, una vía alterna a la Panamericana, que llega hasta Jamundí en la parte de atrás de Alfaguara y sale a Cali. Esa vía no tiene los 4 años un solo retén. Por ahí pasaron todos los criminales de coca, de armas, de plata y de oro. O sea, este gobierno pasado nosotros nos entregó un país en llamas. Recuerden que lo despidieron con un paro armado, el Clan Golfo, del cual no fue a la seguridad a los colombianos. Entonces, cuando yo lo escucho, digo, no, venga, el país se malió con nosotros. No, recibimos una mala herencia. Hay una diferencia. En el Cauca, por ejemplo, nunca un gobierno ha entrado al plateado. Cuando me dicen de la ofensiva militar, digo, venga, discúlpeme, tenemos unas fuerzas militares que han hecho una tarea importante, entrar al plateado, entrar a sitios donde jamás había entrado la fuerza pública. ¿Sabe qué? Este gobierno, yo hice la audiencia pública más grande de la historia en Colombia, la he hecho yo, la hice en Tacuello para el tema de la marihuana, 10.000 personas, y subimos un tema armado. Es decir, nosotros somos el Cauca y la real no ha cambiado, digamos, no es que se ha empoderado con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos han dicho? Es que hay una ofensiva de esos grupos frente a las acciones militares, frente a las incautaciones. Es decir, esos grupos están siendo acosados, le están respondiendo a la sociedad civil y no a la fuerza pública. Y eso es un tema. Eso es un tema importante, la respuesta a ellos a la sociedad y no a la fuerza pública. Yo estoy parcialmente de acuerdo con eso, Juan Carlos, pero quiero hacer una claridad.
Es verdad que el Cauca no se dañó en términos militares o en términos de seguridad desde que entró el gobierno Petro, por supuesto que no. Creo que gran parte de la responsabilidad estuvo en la miopía con la que se celebró el acuerdo de paz. Yo vengo aquí hace mucho tiempo y siempre lo he dicho, mientras permitan que el departamento esté nadando en coca, va a seguir habiendo guerra, mientras permitan que la explotación ilegal de oro siga acabando con nuestros ríos, va a seguir habiendo guerra. Y muy inocentemente aquí mucha gente en este programa nos vino a prometer que con el acuerdo de paz iban a sustituir los cultivos. Luego hace poco vinieron a decir que el precio estaba bajando, que el fentanilo iba a acabar la coca. Pero la diferencia con este gobierno es que este gobierno entró o se hizo elegir prometiendo que iba a llegar a un supuesto acuerdo de paz total con todos los grupos armados y nos prometió que iba a ser esa la solución para los problemas de seguridad, y hoy en la cara les está explotando esa ingenuidad con la que se hicieron elegir. Es evidente, y han pasado 2 años y no es tiempo de seguir echando el retrovisor. Estamos en un momento muy crítico en el departamento del Cauca. La diferencia es que hoy ya están en Jamundí, la diferencia es que hoy ya están tocando las barbas de Cali y el país está empezando a reaccionar. Pero es muy triste, Juan Carlos, y yo de verdad espero que estos atentados llamen la atención no solamente de esto, sino de otros fenómenos como las tomas a las vías del departamento que han hecho que nos empobrezcamos de una forma absolutamente inusitada, que no permite que haya ningún tipo de inversión en el departamento. Creo que es el momento de pensar en el suroccidente, no solamente del Cauca, pero en el Cauca como un centro neurálgico para la recuperación de este país. Lo repito y quiero que le quede a la audiencia muy claro, estamos perdiendo al país en el suroccidente, lo estamos perdiendo en términos de guerra, pero también estamos perdiendo la presencia del Estado, estamos perdiendo culturalmente, estamos perdiendo nuestro medio ambiente. Estamos perdiendo el país en el Cauca. El tema es un tema filosófico. Y yo quisiera decir que una es la filosofía del combate hacia las estructuras criminales, o sea, la filosofía de una política criminal, y otra es la filosofía de un conflicto armado. Cuando nosotros hablamos de paz total y no de paz posible, no de lo que es posible hacer en términos de la paz, sino de que esto tiene que ser paz total, nosotros estamos dando como Estado unos pasos hacia eso que han permitido que de alguna manera la legitimidad de la fuerza pública en diferentes territorios se vea coartada, y esa legitimidad de la fuerza pública se ve coartada en muchos escenarios, en la posibilidad de que no se actúe, en la posibilidad de que algunas de las acciones puedan tener sanción desde el propio Ministerio de la Defensa, y se ve estructuralmente basado en el crecimiento de las estructuras criminales. Pero, no concejal, la estructura criminal, permíteme. Pero acá no hay más acciones en este gobierno que en el pasado que maniatados. No en el crecimiento de la estructura criminal central, sino en el crecimiento de las diferentes estructuras criminales que van haciendo una gobernanza criminal en los territorios. Y es que usted empieza a ver varios grupos crecer que antes no existía. El clan Vegadaza, los AK-47, en Bogotá el caso del Tren de Aragua, que se enfrentaron en algún momento también con el ELN en el Cauca y en diferentes escenarios. Entonces usted empieza a ver que ya la guerra no es contra una estructura criminal central, sino la guerra se empieza a decantar contra pequeñas estructuras criminales. Pero como la filosofía es la filosofía de la paz total, entonces empieza usted no solamente a tener conversaciones con las disidencias, sino con las disidencias de las disidencias y demás. Así uno lo quiera medir en términos de intervenciones militares en algunos escenarios, lo cierto es que la proliferación de grupos armados hace proliferar también la posibilidad de que existan otras formas económicas en torno a los grupos armados. Y al tener usted ese impacto económico de diferentes economías criminales, pues ya usted no está enfrentando la posibilidad en realidad de hacer la paz total, sino usted lo que está enfrentando es un fenómeno de gobernanza económica que tiene tantos vínculos que la propia existencia de la paz total no permite cortar. Entonces, en ese escenario, lo que terminan proliferando es un gran escenario de violencia en Colombia. Sí, yo lo que veo es que un simpatizante del gobierno de Gustavo Petro defienda hoy las acciones militares, lo que está demostrando es que la dialogadera en el departamento del Cauca al menos fracasó por completo. Es hora de que las fuerzas militares, yo celebro que esas acciones se estén dando, que las fuerzas militares entren al plateado, que las fuerzas militares bombardeen nuevamente los territorios donde están no es buena idea. Y es está defendiendo que hubo más. No, es que yo le estoy cortando a usted. Es que primero dijeron acá que las fuerzas militares están maniatadas. Yo le digo, entonces fueron maniatadas con Duque, porque acá los resultados son 178%, 300% más que lo que tuvo Duque. Para decirles, pero este está gobierno. bien que ellos actúen. No, claro, es que les toca. Es
Exacto. que el gobierno tiene Más que allá del diálogo. poner la paz y si no tienen la paz tiene que combatirlos, eso está claro. Ya Pero yo cambiamos a que hay que combatir. no, siempre. El jefe de las fuerzas militares es el presidente. Y si el diálogo no funciona, le toca ir a combatir. Yo espero que en verdad se pueda enderezar el tema de la paz, porque yo creo que sale menos costoso en vidas hacer la paz que hacer la guerra, porque proponer la guerra cuando los hijos de uno van a la guerra es muy fácil, cuando uno va a la guerra, proponer la guerra y decir bombardeen el Cauca cuando uno vive en Bogotá es muy fácil, pero cuando la gente que está allá sale corriendo, sale desplazada, Pero cuando mi familia vive allá y yo soy el que lo estoy diciendo. Cuando son los hijos pobres de los pueblos campesinos que tienen que hacer, no, ese argumento es válido, no, ese argumento es válido, porque digamos vivir la guerra, ese argumento que de Bogotá uno dice bombardeen y es vigente, bombardeen. No, es que en este país los que quieren hacer la guerra y los que llaman a la guerra no mandan sus hijos a la guerra ni cogen una escopeta para hacerse tiros. Los que quieren hacer la guerra son los guerrilleros y los terroristas y los que están en contra de la legalidad. Todos queremos la paz, el tema es cómo. El tema es cómo. Con legalidad o con negociaciones que han mostrado una y otra vez que fracasan, porque es que cuántos procesos de paz ha habido en Colombia y cuántas veces le han prometido a mi departamento del Cauca que vamos a volver a la paz, que vamos a negociar, que se van a acabar los cultivos y vea hoy cómo estamos. No, pero mire el resultado de los operativos. Mire estos resultados. Víctimas de secuestro en el gobierno de Gustavo Petro hasta junio de 2023, 285 víctimas de secuestro en el mismo comparativo del periodo pasado en el gobierno de Iván Duque, 142 secuestros contra 285 masacres, que fue algo que se criticó mucho y que se le sigue criticando al gobierno de Duque, porque a mí me parece que el gobierno de Duque en términos de seguridad fue un fracaso, pero hubo 79 masacres en ese mismo periodo de tiempo contra 81 masacres que hay en el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, si vamos a mirar resultados, también miremos el homicidio de civiles, ¿sí? Que entre agosto de 2021 y junio de 2022 de Duque fueron 12.167 y en el de Gustavo Petro entre 2022 y junio de 2023 12.039 homicidios de civiles. Entonces, además aquí si estamos evaluando cuáles fueron los resultados en términos de seguridad, además nadie está defendiendo aquí la política de seguridad del gobierno Duque. Llevan 2 años, gobiernen, por favor. Discúlpeme, yo pienso que hay un tema que uno tiene que ser como yo a la tranquilidad. Cuando hablamos del conflicto y dicen gobiernen, los que hacen presencia son las fuerzas militares. Y yo sí le digo una cosa, es muy fácil usted poder criticar cuando desde Bogotá acá en un micrófono habla, cuando otros tienen fusiles ponen la vida. Y yo creo que hay que tener un poco de respeto frente a eso. Es decir, yo no creo que los que estén allá disparándose con ellos estén muertos de la risa diciendo, ay no, ven y pégame un tiro. No, acá hay gente, hay colombianos que ponen la vida en este conflicto y que lo pierden día a día. Y que acá por el populismo de algunas personas o la ligereza o el irrespeto te van diciendo como que no pasará nada. No, lo primero es rescatar el compromiso y que la gente pone en la vida ya. Eso es lo primero. Que es como si no pasara nada es el presidente Petro. Él no se entera. Es que no se entera, no actúa, no cambia, no hay una estrategia. Pero usted está diciendo, han si hecho no dialoga, paz, mire. Pero si no dialoga, entonces que actúe. ¿Y dónde está la cosa? Mire, lo segundo, nosotros lidiamos con el MC. Con un líder que lo había matado. Que me toca ir a una pausa. Vale, un señor que habían matado en el gobierno pasado. Hoy apareció Segunda Marquetal y otro que nos deja. Los muertos que ganó el gobierno pasado son los que hoy tienen los grupos armados. Porque el pasado no fueron claros con las cifras. Y hoy son el resultado de lo que nos dejaron. Una herencia mala que nos toca lidiar. Y vamos a lidiarla. No, repre, pero ya después de 2 años yo creo que uno tiene que dejar el espejo retrovisor y empezar a gobernar. Yo creo que eso ya seguirle echando la culpa, uno le puede echar la culpa al gobierno pasado hasta un año, pero ya 2 años yo creo que ya el gobierno del presidente Petro tiene que asumir responsabilidades. Discúlpeme este tema. El gobierno llega... Pero es que me toca ir a una pausa. A ver. Adelante. Tengo que ir a una pausa y ya regresamos. 8 en punto de la noche. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Carolina Fierro, Alejandro Campo, Julián Espinosa y Juan Felipe Vallejo. Hay noticias de Colombia y Estados Unidos, justamente las ha dado en el diario El Tiempo el corresponsal Sergio Gómez Maceri. Lleva años Sergio cubriendo lo que pasa en Washington y además tiene siempre muy buena información de lo que ocurre en el Capitolio. Y lo que señala el artículo es lo siguiente, está titulado con una frase del señor Mario Díaz Balart, congresista republicano. Dice: si eres enemigo de Estados Unidos no habrá ayuda.
Y lo que señala Sergio Gómez Maceri es que para el año fiscal 2025 habrá una reducción significativa de los recursos previstos para Colombia, y esa reducción puede ser de incluso hasta del 50% en los fondos para el país. Recordemos que Colombia y Estados Unidos diseñaron lo que se llama el Plan Colombia, un plan que se aprobó en tiempos de la presidencia de Bill Clinton en Estados Unidos, un plan aprobado con la bendición de los dos partidos, tanto del demócrata, de Clinton, como del partido republicano, que en ese momento estaba en la oposición. Y la idea era darle a Colombia más o menos unos 800 millones de dólares al año para combatir a la subversión y para ayudar a que hubiera una mejora. Con muchas críticas, se ha ido reduciendo en el número de la cantidad de dinero que Estados Unidos le da a Colombia, y luego en tiempos de Juan Manuel Santos en la presidencia y de Barack Obama en Estados Unidos decidieron hacer una especie de Plan Colombia 2. Recuerdo que lo llamaron Paz Colombia, eso sonaba muy bonito. Yo estuve en la Casa Blanca como corresponsal cubriendo aquella ceremonia. Pero bien, ahora los republicanos que están en la oposición en Estados Unidos, porque Joe Biden es demócrata, pues han decidido que haya esta reducción. Y lo que dice el señor Díaz-Balart es que Colombia pues entra en una lista, en una mala lista, porque queda como en un segundo nivel de país, como si fuera un país no bien visto por los Estados Unidos. No sé si eso sea realmente una exageración. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Carolina Fierro. Bueno, Juan Carlos, a mí me parece como la entrada a una situación compleja que estamos viviendo internacionalmente, porque ya la época, digamos, tú nombraste desde el principio del siglo, del año 2000, cuando empezó el Plan Colombia, esta luna de miel que duró 20 y pico de años, esto ya pasó, ya la época entre Bush y Uribe, Clinton y Pastrana, cuando estaba Trump. No, ya Estados Unidos, Santos y Obama, todas estas lunas de miel ya no son en Colombia. En este momento lo que hay es una pequeña alianza de un presidente que está muy cuestionado y muy en la cuerda floja a 4 meses de ser o reelegido o no reelegido, o derrotado, exactamente. Y es exclusiva del presidente Petro, pero el tema es que en Estados Unidos existe un Congreso y quien aprueba ese presupuesto es el Congreso. Entonces, ya viendo estos virajes y estos temas que Estados Unidos, que Petro da frente al mundo, su posición frente al conflicto del Medio Oriente, su cercanía con países que no son de tan buena vista por Estados Unidos. Entonces yo creo que es como el inicio, no creo que ya comience o como entrar a una lista negra, me parece un poco exagerado, pero sí es como el inicio de que algo está cambiando entre Estados Unidos y Colombia. Además porque es un presidente, veo realmente a Biden en su forma de ser, no sé si está enfermo o ya es la edad, bastante desubicado, y Petro con una aprobación muy bajita a nivel latinoamericano. No sé si vieron la última encuesta, él sale puesto 12 dentro de 15. Entonces es como una alianza que como que viene desde antes, pero que está muy frágil y que se está debilitando permanentemente, y pues obviamente si llega a perder Biden, hasta ahí llegamos. Entonces veo que es esa luna de miel tan fuerte que tenía en este siglo Estados Unidos con Colombia, ya no va más, y esperar a ver los resultados que hay. Y obviamente, como dice, ya para cerrar, como dice el congresista Díaz Balart, si no estás de acuerdo conmigo, pues entonces no te doy plata. Entonces eso es un poco también, esa es la realidad que se está viviendo en una Cámara de Representantes, pues que es mayoritariamente republicana, y pues bueno, esperar a ver qué pasa en esas elecciones en noviembre. Alejandro Campo, ¿esto es para preocuparse o no hay que pararle tantas bolas? No, hay que pararlas, pero no es para preocuparse. Digamos, hay una lucha política en Estados Unidos. Los congresistas Meeks y Bárbara Lee, por ejemplo, han sostenido que ahora en la plenaria de la Cámara el tema va a ser diferente, que hay que sostener la ayuda al gobierno colombiano. El subsecretario de Estado para el hemisferio del sur y el del narcotráfico, el otro subsecretario, han dicho que van a hacer todo lo posible para mantener la ayuda para Colombia, que Colombia es un aliado importante, que deberá además esa comisión poder
digamos, demostrar todos los elementos que necesitan para disminuir la ayuda un 50%. Estados Unidos vio un momento político importante, la bancada republicana está dando un mensaje fuerte frente a amigos, enemigos, aliados y digamos, al sector que vota en Estados Unidos, pero hay un viraje institucional muy fuerte. El Senado no va a aprobar eso. El Senado, ya en las declaraciones que han dicho que Colombia es un aliado importante. Por ejemplo, les preocupa mucho el tema del tapón El Darién, y lo más seguro es que en Senado no va a suceder, digamos, que aprueben lo que ha pasado en esta comisión de la Cámara, pero más allá. La semana pasada, la misma DEA y no recuerdo la agencia que tiene que ver con el tema de narcóticos en Estados Unidos, comienzan a dar un viraje frente al tema de la marihuana, de sustancias, de un tratamiento diferente de políticas de drogas, muy alineado con lo que pasó con Gustavo Petro en el discurso de la ONU. Entonces hay una tensión política en Estados Unidos, allá los mensajes políticos son fuertes, creo que el mensaje, el Partido Republicano dio un mensaje fuerte, pero esto es como cuando pasa aquí en el Congreso. Una cámara, una comisión opera una cosa y faltan todavía algunos meses para que eso se debata y sepamos. Ahora es simplemente el primer impulso. Esperemos cuál es el desenlace en el Senado de los Estados Unidos y de hecho en la plenaria de la Cámara. Juan Felipe Vallejo, ¿cuál es su opinión? Yo lo que creo, Juan Carlos, es que esto es apenas un síntoma de una enfermedad muy profunda que estamos incubando. Y me preocupa mucho porque en el mundo hoy no es un secreto que vivimos en una gran polarización y yo de verdad siento mucho temor de en qué lado de esa polarización está quedando Colombia gracias al presidente Gustavo Petro. Y esto sí es a título personal, yo no suelo personalizar, pero esto sí es un tema específicamente del señor presidente Gustavo Petro. Entonces, tenemos que preguntarnos como colombianos cuál es el interés nacional más allá del interés político de un presidente, y es qué nos conviene más, estar cerquita al principal mercado del mundo que lo tenemos aquí, poder negociar con ellos, o ser aliados de Irán, Palestina, Rusia, China y Venezuela. Es importante entender si realmente vamos a ser capaces de aprovechar lo que yo considero, Juan Carlos, es el momento de oro del desarrollo de Colombia, o si lo vamos a dejar pasar. En México, por ejemplo, un presidente de izquierdas está haciendo una tarea titánica para traer toda la inversión de lo que se ha denominado el nearshoring a México, y está teniendo unos niveles de inversión extranjera impresionantes. En Colombia viene en caída libre, a pesar de que estamos al lado de los Estados Unidos y de que las empresas que estaban en China se están relocalizando. Estamos perdiendo una oportunidad de oro y creo que estamos quedando en el lado equivocado en esta gran disputa internacional. Esto apenas es un síntoma que creo que se puede agravar muchísimo más, como decían algunos de los compañeros, si llega a perder el presidente Biden las elecciones, que parece que así va a ser. Julián Espinosa, ¿qué piensa del asunto? Yo creo que el mensaje que manda el representante Díaz Balar es un mensaje que se hace a puertas de unas elecciones, es decir, sabiendo que en noviembre se va a tener un resultado y que la confrontación republicana-demócrata está en un momento muy álgido, pues lo que están empezando es a mandar mensajes a las comunidades que viven en la Florida, a los colombianos que de alguna manera no están de acuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro y demás, para tratar de empezar a radicalizar aún más el discurso. Lo que hay en este momento en los Estados Unidos es un escenario de una enorme polarización, y pues lo que hacen ellos es desde la Cámara, donde tienen el control mayoritario, es mandar un mensaje previo a las elecciones. Lo cierto es que este mensaje va a calar en algunos sectores de lugares en los cuales los republicanos tradicionalmente han ganado, como es el estado de la Florida, pero probablemente no cale en otros estados. Pero claramente pues es una puerta de entrada que va mostrando lo que pasaría en el caso en que un presidente republicano ganara en los Estados Unidos, en el caso del presidente Donald Trump, que radicalizaría aún más este discurso y que lograría pues disminuir aún más los recursos de 400 millones de dólares a menos de 200 millones de dólares que pues claramente le harían falta al sector defensa en Colombia. Mi posición es que hay que tratar de mantener una independencia
independencia de los discursos ideológicos frente a una potencia como lo es Estados Unidos, que ha sido un aliado fundamental durante muchísimos años, y tratar además de manejar una diplomacia muy grande frente a estos temas. Yo creo que nuestro señor canciller debería tratar de tener reuniones también con los republicanos para empezar a mostrar la importancia de mantener eso por corredores trascendentales como el tapón del Darién, como bien lo dijo el doctor Vallejo, y que pues es importante que en la entrada a Suramérica pues siga teniendo esa alianza con los Estados Unidos. Por ahora creo que es un mensaje de campaña, pero que el servicio diplomático colombiano debe actuar y debemos empezar a tratar de tener conversaciones también con el sector republicano. Pero no veo a Daniel García Peña como sentándose con los republicanos. Poco probable. Que debería ser. Pero es el deber ser del servicio. Y nosotros somos un aliado histórico de los Estados Unidos, pero hay otros aliados mucho más importantes los que el presidente ha golpeado de una forma directa. Así que también hay que elegir un bando cuando en el mundo hay polarización, hay que elegir hay que decidir a quién le vamos a hacer digamos, guiños. Pero hay un error, hay un error allí. Doctor Vallejo, pero yo no veo que nosotros debamos ni hacerle guiños en este momento al Partido Demócrata ni al Republicano. No, yo lo estoy diciendo como Estado, no como un partido. Venga, yo creo que, digamos, hay un error allí de política internacional. Primero, Estados Unidos, digamos, no le gusta el guiño a un partido, pero dije la política bipartidista. Es que yo nunca dije un partido. Entonces, los gobiernos no pueden hacerle guiños a un partido o una posición. Estados Unidos maneja intereses políticos nacionales e internacionales. Ejemplo fue lo de Obama. Obama tenía 5 ideas importantes. Una de esas fue la promesa de Guantánamo, la cual no pudo hacerla, teniendo cómo gobernar, teniendo mayorías, no se pudo. Entonces no se funciona si Estados Unidos va a funcionar como funciona con los intereses que siempre ha hecho, con amigos y con enemigos. Estados Unidos cuadra con la gente que se quiere, con los que no se quiere, acorde a los intereses. Estados Unidos tiene acuerdos e intereses importantes con Colombia, los va a tramitar y no va a ser afín si somos afines o no al Partido Republicano Demócrata. Además, nosotros no tenemos, el guiño nuestro no es que sea muy importante en Estados Unidos. Sí, no funciona así. Más fuera el alarmismo que produce eso, yo estoy de acuerdo con el canciller, es un tema de campaña. Esperemos que esto termine y a la final, así como muchas cosas que se dicen en campaña, cuando se gobierna no operan, y en Estados Unidos también pasa igual. Lo hablaremos en unos meses, Juan Carlos, pero yo sí creo que esto es una consecuencia de haber apoyado, por ejemplo, al principal enemigo del principal aliado histórico de los Estados Unidos. Yo sí creo que nosotros nos estamos alineando con un discurso internacional que va en contra de los intereses de los Estados Unidos, y pretender que mantengamos una relación cordial con cualquiera que sea quien gane las elecciones, pero específicamente si lo gana Donald Trump, me parece pues que es algo hipotético, y ahí es donde yo creo que estamos tomando como país una decisión basada mucho más en los intereses y en el interés político de un presidente que en el interés nacional de un vecino que es nuestro principal socio comercial. No conocer la historia de Estados Unidos, ejemplo de Obama, recuerden el tema de Irak, recuerden el tema de no funciona así. Es decir, esa especulación, aunque no funciona así la política de Estados Unidos. Por eso Obama no puede adelantar todo lo que quería adelantar, y los 5 puntos que eran importantes para el mundo, para humanizar, no pudo. Si no pudo con la promesa, porque no funciona así los intereses de Estados Unidos. Lo cierto es que la candidata del Partido Demócrata debería ser Michelle Obama y no Joe Biden, porque claramente no despierta ningún tipo de interés en la comunidad norteamericana, ni siquiera en estados tradicionalmente demócratas como el estado de Nueva York, pero si no hace algo el Partido Demócrata frente a eso, es muy poco probable que puedan mantener la presidencia. Bueno, óiganme, ya quedan pocos minutos de programa, Alejandro Villegas, y estamos en lo de la final del fútbol colombiano, cambiando de tema diametralmente. Es que aquí yo no sé por cuenta que el doctor Ocampo terminó hincha del Bucaramanga. Yo pensé que era hincha del Cali o de yo soy hincha de la América. Pero en esta final todos somos Bucaramanga. Sí. Qué pena, pero acá hay un hincha del Santa Fe que quiere ver uno de los 200 Santa Fe acá en Bogotá. Aunque antes de cualquier cosa, debo decirles que pues yo creo que Bucaramanga ya dio la vuelta olímpica en el estadio, ¿no? Yo vi una celebración anticipada bastante grande el día de la final, el día sábado, y bueno, ese abultado resultado de 1-0, veremos a ver qué pasa aquí en Bogotá. Oiga, Juan Carlos, yo soy de Millonarios, en Popayán la hinchada de Millonarios es muy grande. ¿Pero los de Millonarios no están con el Bucaramanga? No, obvio. Pero les estaba contando que yo voy por el Bucaramanga porque cuando era
era pequeño descendió y yo vi un periódico y los vi llorando y me puse a llorar, así que desde ahí tengo mucho cariño por el Bucaramanga. Y esta final sí estoy haciendo mucha fuerza por el Bucaramanga, la verdad. Más allá de que el rival sea Santa Fe. Más allá que los de Santa Fe se pongan más contentos cuando los de Millonarios, perdón, cuando pierde Santa Fe o cuando gana Millos, ¿no? La tradicional rivalidad interna acá de los equipos, pero yo sí, cuando está jugando Millonarios en Bogotá y no está Santa Fe en la gesta, pues apoyo a Millonarios porque siempre apoyaré a los equipos de la capital. O sea, usted actúa como un buen concejal de Bogotá. Quedar bien con No, es que el asunto es que se armó un debate por el valor de las boletas. Del valor de las boletas, exagerado. en efecto. Porque hay una tribuna que se ha dispuesto para que los hinchas del Bucaramanga puedan venir, lo mismo que ocurrió con los de Santa Fe que pudieron ir allí a la ciudad bonita, estuvieron en Bucaramanga, disfrutaron del espectáculo, aunque al final pues saltaron a la cancha muchos de los aficionados en medio de la emoción por el triunfo del Bucaramanga. Dice el presidente de Santa Fe que hubo una agresión física a él, que eso pudo terminar en una situación mayor de orden público y que tratando de evitar que esa situación se pueda repetir en Bogotá, sobre todo cuando estamos hablando de la final de un partido de fútbol que está de infarto, pues se ha elevado a precios superiores a los 600.000 pesos las boletas para que puedan ingresar los hinchas del Bucaramanga. Por ahí ha hablado el alcalde Carlos Fernando Galán, dice que hay que facilitarles que puedan venir a la ciudad, que puedan participar del evento deportivo en el Campín. Hubo una reunión con el presidente de Santa Fe, pero aquí desde luego la pregunta, Iragorri, es esto es una manera de impedir que la afición pueda disfrutar de un espectáculo, pues tanto para los hinchas de Bucaramanga como los de Santa Fe, si debería permitírseles el acceso al estadio de manera tranquila y con boletas mucho más asequibles. Esa es la pregunta, Iragorri, que muchos están haciendo. ¿Y cómo la contestaría Julián Espinosa por ahí? Bueno, primero decir que esto es una pelea entre las directivas de los equipos, no una pelea entre las hinchadas. Yo creo que la hinchada del Bucaramanga demostró que se puede hacer juego limpio. Yo veía a los hinchas del Bucaramanga y a los hinchas del Santa Fe tomándose fotografías en Bucaramanga y eso es un ejemplo de verdad de gallardía y de querer el deporte por encima de cualquier cosa. Así que no es una polémica con la hinchada del Bucaramanga. Pero mire que ahora se metió hasta el alcalde Beltrán, ¿no? Ahora bien, quisiera decir algo. Las boletas, las 1.000 boletas que le llegaron a 265.000 pesos, que tenían precio de 200.000 a la hinchada de Santa Fe, eran en la localidad en los cuales se paga 30.000 pesos la boleta. Las 1.000 boletas que está ofreciendo el Santa Fe es una localidad donde se pagan más de 200.000 pesos la boleta. Es decir, la boleta que le entregaron a la hinchada del Santa Fe era una boleta barata, cobrada bastante cara, y la boleta que le entregaron a los hinchas del Bucaramanga es en las mejores locaciones del estadio El Campín. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia. Entonces yo no creo que sea una medida injusta, creo que es una medida que el doctor Eduardo Méndez quiso hacer y que me parece válida. Toda vez que además parte de la hinchada de Santa Fe le cobraron a 265.000 pesos la boleta cuando el precio de la boleta impreso decía 200.000 pesos, así que se embolataron 65 millones de pesos, no sabemos en manos de quién. Lo importante es que tengamos una final maravillosa para todos los que vienen, que podamos tener una final de fútbol en paz, y lo importante es que los 1.000 hinchas del Bucaramanga van a estar en el Estadio El Campín. Bueno, Carolina Fierro, aquí nos quedan 3 minutos, sí, así que un minuto rápidamente. por persona. Me encanta el fútbol, soy súper apasionada, me parece lo máximo el gran juego y me da mucha tristeza que este sea un tema para discutir en el país, que se tengan que meter los alcaldes, que tengamos que salir, o sea, que con tantos temas en este país, entonces que tengamos que tener un alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, hablando con el directivo de un equipo del valor de las boletas, de si hay permiso o no, o sea, de verdad, como sociedad tenemos que evolucionar un poquito más a dejar estos temas ya deberíamos estar como más allá de estos temas y de tener que analizar y de tener que proponer y que pensar. Sé que en Europa y en Europa obviamente en Inglaterra están las barras bravas, ese es otro tema mucho más social, pero este tema para llegar a este punto, porque hay un equipo que nunca ha ganado una estrella y Santa Fe tiene 12, 13
10, perdón. perdón, concejal. Con la décima. Ok, que- la décima. Sí. Están contando con... No, nosotros sé. no hemos los que hemos dado la vuelta olímpica. Eso, No sé. allá hubo en Bucaramanga celebración Lindo hablar de anticipada. fútbol, lindo hablar del deporte, lindo, pero llegar a esos niveles y que de verdad Carlos Fernando Galán tenga que estar en este tema, no me parece como tan, o sea, Sí. Alejandro Campo, 45 segundos. Mire, los precios del fútbol en Europa están oscilando en el precio de esas boletas. Para entrar al Certamen Gobernado hay boletas que tienen ese valor, digamos, con el cambio de euros. Lo que me aterra, digamos, es que la gestión del fútbol en Colombia hace que solamente en los partidos de final los equipos puedan llenar y cobren alto. Creo que a futuro hay que cambiar rápidamente cómo es la gestión del dinero del fútbol en Colombia. De hecho, muy pocos equipos son clubes, entonces no tienen afiliados, no tienen todos los abonados y eso hace que se pueda desregularizar el precio en Colombia. El Estado tiene que estar pendiente, me parece exagerado el costo, pero además a lo que hemos llegado. Yo aprendí a ver fútbol, América cae en la misma tribuna todo el mundo. Hoy tienen que dar una tribuna especial a unos para que no los puedan agredir otros. Hay que acabarlo. O sea, los que estamos en la política, en lo público, tenemos que obligar a que esa gente se sientan todas en las mismas graderías, no se agreden, puedan disfrutar en familia. No tiene por qué ser amigo uno del otro. Tiene que haber precios normales. El fútbol en Colombia, digamos, tiene que subir de calidad. Eso vale el espectáculo, pero creo que se excedieron mucho en lo que están haciendo a los hinchas del Bucaramanga. Ya, última respuesta del programa, Juan Felipe Vallejo. Bueno, no, simplemente fútbol en paz. Un abrazo a toda la gente de Bucaramanga que está peleando por su segunda estrella. La primera la perdió. Esperemos que puedan celebrar. Mi cariño muy grande para toda la gente de esa bonita ciudad. Y bueno, tenía un mensaje final que me están escribiendo desde Popayán todo el mundo, pero no sé si lo pueda dar. Simplemente me dicen que haga notar el tema de los bloqueos, como lo dijo el director del Consejo Gremial, Juan Carlos, y que la gente que está bloqueando la carretera fue justamente la gente que votó por Gustavo Petro, igual que lo que está pasando con FECODE. Simplemente soy de allá y si no daba esa opinión que me están escribiendo cientos de personas, después no era bien recibido. Bueno, pero usted está volviendo al tema serio, a otro de los temas serios, usted está con el Bucaramanga. Perdón. Pero igual, vamos Búcaros, que sea una gran final y el fútbol en paz. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Carolina Fierro, Alejandro Campo, Julián Espinosa y Juan Felipe Vallejo por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8 de la noche, 28 minutos. Voces RCN.